Voy a seguir con las cosas que he comenzado a compartir contigo en lo que respecta a la consagración. Di conmigo, la consagración. Consagrarse a Dios. Amén. Amén. Y ayer introduje el tema, fui deprisa, introduje lo que llamé el combate, pero me gustaría decir, es mejor decir, las luchas de los consagrados. Amén. Las luchas de los consagrados. Aleluya. Hay 7 en total. 7 batallas. 7 cosas por las que debes luchar. Son 7 cosas. No es mucho. Aleluya. Eso significa que si te enfocas solo en 7 cosas, lograrás totalmente el motivo de tu nacer. Y en el camino no vas a abandonar. Si te consagras a eso, aleluya, amén. Como los oradores no pudieron explicarlo, como sabemos bien, la palabra consagrado significa seleccionar, significa apartado para un uso exclusivo. Significa dedicar, puesto aparte para un uso exclusivo. Y al hablar de dedicación, la palabra sagrado muestra que es para las cosas de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El mensaje que he predicado durante años es que todo cristiano ya está dedicado. En todo caso, Dios te ha escogido. Mientras no realices y vivas en esta consagración, tu vida dará vueltas en redondo. Y pasarás de un problema a otro y muchas obras tenebrosas lograrán superarte. Amén. La consagración a Dios no consiste en convertirse en pastor o profeta o en servir a Dios en la iglesia. Es un compendio de 7 cosas que Dios mostró, aleluya, a través de su palabra. Y al leer sobre alguien como el apóstol Pablo, ves que estaba dedicado a cada uno de estos 7 elementos. Sé consagrado, sé consagrado. Aleluya, amén. Y en cuanto a estos aspectos por los cuales Dios nos pide dedicarnos, Satanás, el diablo, ha puesto en la tierra 7 grandes autoridades, los 7 poderes llamados los 7 reinos que pelean, que tienen normativas y principios. Los llamo reinos, no solo 7 pecados, sino 7 reinos, 7 imperios, 7 reinos. Al referirnos a los reinos, nos estamos refiriendo a un conjunto de entornos, un entorno donde hay leyes, hay reglas. Por ejemplo, si vosotros conducís por la derecha en Inglaterra, si está en el reino de Inglaterra, las normas vigentes en España no serán aplicables y sin haber pecado, usted puede ser multado, incluso puesto en la cárcel, por no respetar otros principios que son válidos en su nación, pero que están prohibidos allí. Si conduces a la derecha en Inglaterra, tú tendrás impuestos, usted tendrá multas. Hay dominios sobre los cuales Satanás reina. Hay áreas donde él domina y ha impuesto sus reglas, sus leyes y sus preceptos. Amén. Los 7 ámbitos de dedicación de los que te hablaré, 7 puntos en los que debes servir, te permiten obtener la victoria sobre cada una de estas cosas y establecer el reino de Dios. Hermano, estamos en una guerra. Escucha, la batalla comenzó antes de que nacieras. La guerra comenzó con la llegada de la humanidad a la tierra. Es para una lucha. El que no quiera luchar no debió nacer. Desde que naciste ya estás en guerra. Entonces hay un dicho que dice, ya nacimos, ¿qué vamos a hacer? Ya estamos aquí. Es una guerra que no pide tu permiso. Es una batalla que ya está dirigida contra ti. Por lo tanto, estás obligado a levantarte y luchar.
Cuando lleguemos al cielo le preguntaremos a Dios, ¿en qué momento escogiste meternos en la batalla? La Biblia dice que al principio sobre la tierra había tinieblas. Dios creó el ser humano y el principio de la dominación. Él dice, deseo que domines. Quiero que domines. De hecho, me di cuenta que cuando Dios creó, pequeño paréntesis, cuando Dios creó los cielos y la tierra, y hubo la guerra en el cielo, y cuando echó fuera las tinieblas, vinieron a refugiarse en la tierra. El diablo, los demonios, los ángeles caídos. En todos los planetas del universo, fue en el planeta Tierra donde llegaron. Y luego Dios dijo, no, yo los echaré. Y Dios eligió un medio, el hombre. El hombre. Amén. Por lo tanto, nacimos para resolver algo. Estamos en guerra. Somos soldados. Somos guerreros. Amén. Hay que dejar de llorar. Debes dejar de quejarte. Levántate. Pelea la buena batalla de la fe. Esto lo debes hacer. Deja de llorar. Mi vida es solo sufrimiento. Es la guerra. Estás recibiendo golpes. Hay un enemigo que dispara contra ti. Todos me abandonan. Mis padres me dejaron. La vida es difícil. Es la lucha. Los golpes no provienen de Dios. Los golpes vienen de un adversario. No vienen de Dios. No comprendo por qué Dios me permite la enfermedad. Dios no enferma a nadie. No entiendo por qué no consigo ni los recursos. No es Dios quien lucha contra ti. No es Dios quien te combate. Hay una entidad que domina y que te hace el combate, y debes estar consciente de eso. ¿Puede alguien levantarse conmigo y orar sobre este punto para decir, Señor, hazme comprender que estoy en guerra? Permíteme darme cuenta de que estoy en batalla. Quizás estoy tocado o cansado, pero estoy en guerra. Eleva la voz. Que Dios te hace comprender que estás en guerra. Dame la capacidad de darme cuenta que estoy en guerra. Reza en mi nombre de Jesús y dame de que estoy en guerra. Dame darme cuenta de que estoy en guerra. Gracias, Señor, por permitir que tu iglesia se dé cuenta de que estamos en guerra. Gracias, Señor, por tu gracia divina en nombre de Cristo. Amén. En esta guerra te decía que el enemigo tiene 7 reinos. Significa que sobre cada uno de esos reinos hay demonios y espíritus que trabajan para eso, y todo tipo de cosas que trabajan para cada una de esas dominaciones satánicas. Pero Dios en Cristo nos da el poder. El reino pertenece a Cristo y tú saldrás victorioso. Amén. Ciertamente estás en una pelea por tu familia, por ti mismo. Lucha, enfréntate al combate. Estás en guerra. Estás en guerra. Te reitero una vez más que estás en guerra. Sí. Existen fuerzas malignas escondidas en la oscuridad que te están vigilando y te desean el mal, te aborrecen. Desean que pases hambre, no quieren tu prosperidad y hacen lo posible para hacerte caer en toda clase de situaciones. Y la Biblia presenta el poder porque está dicho en el libro de Apocalipsis 12, dice, describe al dragón, dice, 7 cabezas, 10 cuernos y 7 coronas, 7 diademas, y dice que es aquel que engaña a toda la tierra. Él engaña a toda la tierra. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Despierta y toma conciencia de que estás en guerra. Levántate cuando percibas las cosas que están llegando. Te hablaré del reino. Cuando me explicaste el reino, dice el reino del Hades. Eso significa el Hades. Dice el Hades. Uno de los reinos de Satanás no es la muerte, es el Hades. Son los 2 últimos jefes bandidos en la guerra. Es la muerte y el Hades. Apocalipsis dice, el Hades entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte también entregó a los muertos que estaban en ella. O sea, ambos poseen su propia muerte.
Hermano, cada cosa escrita en la palabra de Dios tiene un sentido. Y cuando lees a David, él dice esto: libra y protege mi alma del Hades. Cristo dice: yo edificaré mi iglesia, las puertas del Hades, la iglesia edificada. Digo siempre eso: consagrarse a que Dios edifique su iglesia es una guerra contra el Hades, que solo tiene el sexto de los reinos de Satanás. El Hades es un reino de Satanás. No pueden vencerlos si no están consagrados a que Dios edifique su iglesia. El Hades no es vencido simplemente por la luz, sino por el hecho de construir. Jesús dice: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No son las tinieblas, ahí es el Hades. Es una entidad diferente. Y eso demanda un tipo de dedicación. Eso requiere un tipo de compromiso y de dedicación de su vida a Dios. ¿Estamos juntos? Amén. Una persona puede andar en la luz, pero si no sirve en la iglesia, si no hace nada en la casa de Dios, te garantizo que el Hades se impondrá sobre ti. Oh, quizás tendrás la luz, pero no la victoria sobre el Hades. Y cuando hoy voy a describir el infierno o Hades, Dios me explicó: está atado con el alma. Todas los pasajes que son relativos al infierno es el alma. Él invade tu alma. Y la mayoría de los hombres en la tierra, un alma. Oye, cuando alguien está decepcionado de la vida, ya no tiene pasión. Es un dominio de Satanás. Has perdido la pasión. Vives para sobrevivir. Mucha gente se sienten en la iglesia, pero están hastiados, desanimados. Tu alma se está acercando al infierno. Déjame mostrarte los versículos. Así que cuando Jesús dice: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán, habla de un reino. Hay un reino que se llama el infierno, que no es la muerte. Debes estar consagrado. Debes estar dedicado, pero dedicado a que Jesús edifique su iglesia contigo. Pedro recibió una revelación, dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, las puertas del Hades no prevalecerán. Que tengas la victoria en el nombre de Jesús. ¿Alguien está listo para la guerra? Una obra que nos gusta mucho, la de Rick Warren. Describe la vida cristiana, pero describe que es una guerra. La guerra. Y al reflexionar sobre este libro, al ver las revelaciones que Dios me ha otorgado, es cuando entiendo que de hecho describe la guerra en todas sus facetas, las diversas legiones de Satanás que nos asedian, la de las tinieblas, de la muerte, del infierno, y así es. Pero observas que todo lo que Dios nos ha revelado, no tienes que saber que existe 7 reinos del diablo. Si te concentras, amén, en hacer lo que Dios te dice, vas a tener la victoria. Si Satanás tiene 20 reinos o 7 reinos, no importa, pero camina en la palabra de Dios. Sí, solo uso estas ilustraciones, aleluya, para mostrarte que hay guerras y que esas batallas son diferentes. El que lucha contra las tinieblas es una actitud. Existe una actitud que la palabra de Dios nos recomienda y permite vencer a las tinieblas. Amén. Amén. Aleluya. ¿Quién quiere consagrarse? ¿Quién quiere dedicarse? Y conmigo, estoy consagrado. Estoy dedicado. Y vimos en Jeremías capítulo 1, 5, que la elección de los consagrados en realidad no dependen de ellos. Es algo que ya está decidido desde el vientre antes de que hayan sido formados. ¿Vale? Así que Dios te consagra. Todo lo que te explico hoy es para responder. Dios nos pide responder a lo que decidió que seamos. Te escogieron, no hay que hacer, es así. Así, dile a tu vecino: lo siento, pero fuiste seleccionado. Amén. Fuiste seleccionado para la batalla. Tú eres el líder de un grupo. Cada estrella. ¿Por qué Satanás pelea contra las estrellas? Porque de hecho cada estrella es el final en un entorno dado de sus reinos. Esto significa que si el rey
el reino de Dios se manifiesta. La Biblia dice, nos redimió con su sangre y nos hizo un pueblo de reyes y de sacerdotes. Aleluya. Amén. Ya está hecho. El tema es que debes responder. No estés pensando, decido consagrarme hoy. No es decisión, ya te consagraron. Jeremías dice, Dios informa a Jeremías antes de nacer, antes de ser formado en el vientre de tu madre. Te había establecido, te había consagrado. Dicen, ¿me consagraste a mi tribu? Él responde, sí. Yo te consagré, ni siquiera dije que sí. Dice, te había consagrado sin tu elección. Dice, a la tribu de tus padres. Dice, antes de ser formado en el vientre de tu madre, te conocía. Tu mamá ni te conocía, porque ni siquiera estabas formado. Tu papá ni siquiera había ido a tu mamá. Ella no estaba embarazada. Ya te habían consagrado. Apartado. Amén. Mi mensaje ahora es hacerte consciente de que en realidad es verdad, pero te das cuenta de esto en relación con el tipo de luchas que tienes en tu cotidiano. A partir de ello, puedes discernir que eres una estrella. Y expliqué que cuando Jesús no había hecho nada, tan pronto su estrella apareció, Herodes empezó a masacrar a todos porque perseguía a Jesús. Isabel no estaba embarazada cuando el ángel vino y dijo que ella concebiría y que el niño se llamaría Juan y que él daría testimonio de la luz. Así caminará. Ella no estaba embarazada, que Dios ya había consagrado a Juan. Dios ya lo había designado. Es después de la revelación que papá Zacarías vuelve a casa y la madre Isabel concibe y da a luz a un hijo. Dios conoce a Juan antes de que se formara en el vientre de su madre. De eso se trata. El apóstol Pablo dice esto cuando agradó a Dios. Gálatas capítulo 1 versículo 25. Gálatas 1, 25. Demos los versículos, por favor. Amén. Digo Gálatas 1, 25. ¿Es eso, no? ¿O es Gálatas 1, 15, perdón? Gálatas 1, 15. Dice esto. Gálatas 1, 15. Pero cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, continuamos, revelar a su Hijo para que predicase a los gentiles, luego no. Así que cuando Pablo se convirtió, ya era su elección, su selección. No comenzó el día que Jesús se le apareció, que desde el vientre de su madre ya lo habían consagrado a ser predicador del Evangelio. Yo vengo a informarte, digo tú. Oye, nadie puede venir a Cristo si Dios no lo ha llamado. Nadie. Todos los que se convierten han sido llamados. ¿Cómo llamar? Romanos 8 lo explica. Dice esto. Él te conoció de antemano. ¿Qué significa eso? Es antes de ser formados en el seno de la madre. Los que conoció de antemano, los predestinó. A los que predestinó, también los llamó. Entonces, está el momento de tu llamado. Pero tu consagración no empieza con el llamado, empieza antes. La Biblia dice, preparó buenas obras para que anduviéramos en ellas. La labor que te corresponde hacer en la tierra ya ha sido puesto. Mira, no es ahora que vas a decidir o elegir tu dirección en la vida. No, ya está decidido. Sufres porque buscas otro camino. Tú quieres ir a hacer otra cosa. Es posible hacer otra cosa. Hay muchas propuestas y Satanás está implementando toda clase de armas para que, si no logra matarte por el reino de la muerte, si no logra sumir tu alma en la angustia del lugar de los muertos,
Si fracasa en eso, te ofrecerá otras direcciones. Para que no llegues a hacer aquello para lo que fuiste destinado, desde el seno de tu madre o antes de nacer. Así que estás consagrado. Estás consagrado. Y esto no es una decisión tuya ni de tus padres. Responde a tu llamado y ponte seriamente a vivir eso. Solo en ese instante tú saldrás de todos tus problemas que estás atravesando. Estás apartado. Si hicieras algo bueno, estás bien, vives bien, pero no es para eso que fuiste destinado. Serás infeliz. El infierno tendrá dominio sobre ti. Un cristiano que sirve en la iglesia, pero con un alma triste, en angustia, con miedo, trabajado por el sepulcro. ¿Por qué? Porque estás en la iglesia, pero no estás consagrado a lo que te llamaron. Llamaste a la paz. Dicen, conviértete. Tú no naciste para convertirte simplemente. Naciste para servir de manera muy especial. Y es crucial que estemos conscientes de esto. ¿Puede alguien orar conmigo diciendo, Señor Jesús, ayúdame a darme cuenta de que fui escogido desde antes y a no actuar como alguien va a descubrir algo nuevo que realizar? En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Aclama a Jesús con fuerza. Aleluya. Amén. Bueno, los 7 ministerios a consagrar. El primero de todos consiste en servir a Dios en la luz, para la luz. Debes consagrarte a eso. Hay que estar dedicado a servir a Dios en la luz. Amén. Amén. En cada uno de los 7 de los que hablaré significa aquello para lo que Dios nos ha llamado. En cada uno hay una dedicación, una consagración a eso. Consagrarse, como dije antes, es ser apartado exclusivamente. Es decir, tú no puedes hacer otra cosa. Lo que se tolere a otros, no se te tolerará a ti. Lo que sea falta para ti, significa que para otro Dios puede tolerar, pero no para ti. Un consagrado no puede hacer todo. Como el hombre de Dios explicó ayer, si tomé un vaso y lo consagré a Dios, no se puede usar para algo que no es para Dios. Y a menudo explico esto. Incluso todos los que sirven en la iglesia dicen, tengan cuidado, tengan cuidado. Satanás puede pasar por su falta de consagración, por la negligencia de las cosas consagradas, para que la muerte los golpee y les lleguen desgracias. Tengan mucho cuidado. Muchas personas están enfermas, dice la Escritura, en la iglesia porque, por ejemplo, subestiman la Santa Cena que está consagrado. Subestiman eso, lo toman a la ligera. El problema es que no sabemos qué día. Satanás reclamará tu vida a partir de ahí. Puede suceder bruscamente. Y dice, hay muchas personas que están enfermas. Hay muchos enfermos entre ustedes. Entonces tenemos hermanos enfermos debido a cómo perciben las cosas sagradas, las cosas consagradas. Mirad la silla en la que están sentados. Es el fruto de una ofrenda que fue consagrada. Es decir, dimos gracias. Y luego fuimos a comprar la silla. Está dedicada. Aunque sean sillas blancas plástico, no puedes tomarlas, llevarlas a tu casa. Subir para quitar tu bombilla, está consagrada. No sé si entiendes. No has hecho nada malo, pero puedes morir por eso.
Digo que tomar una cosa consagrada, llevarla a tu casa, usarla para cuidados domésticos, puede hacer entrar enfermedades en tu casa. No me refiero a los talismanes, es decir, tomar algo que está en la casa de Dios, por lo cual se dio gracias, y luego llevarlo a tu casa para un uso cotidiano, puede ser el inicio de la entrada de la leucemia, de hemorragias, de dolencias raras dentro de tu hogar. La carta de Pablo indica que hay muchos enfermos entre ustedes y unos han muerto a pesar de que él era el gran apóstol Pablo quien edificó esta iglesia. A menudo, saben, hemos visto en las iglesias muertos que se encadenan. A menudo es bromear con las cosas de Dios. Un pastor que se ora y busca a Dios, Dios puede mostrárselo. Saben, toda la Biblia está escrita para que aprendamos. El arca del pacto estaba dedicada. Los filisteos se lo quitaron y el arca de la alianza golpeó a todas sus deidades. Tuvieron miedo y lo dejaron partir a Israel. Y cuando regresó a Israel, entró en una familia. Pero el padre de esa familia respetaba. Él sabía que era él. Y tenía 2 hijos. Uno de ellos llamado Usa, que habían crecido con el arca en su casa. Pero la casa prosperaba mucho. Y entonces David se enteró de eso. David dijo que el arca no podía quedarse en casa de cualquiera. Se preparó para recibir el arca del Señor. Pero papá, el padre de Usa, respetaba el arca. Y Usa, él, veía el arca, jugaba con él. Y Dios había dicho que el arca de Dios, cuando se mueve, no son animales los que la llevan, son hombres. Ellos no leyeron eso, lo olvidaron. Y lo hicieron a la manera de los filisteos, porque los filisteos no conocían a Dios. Transportaron el arca sobre bueyes en una carreta, y fue con esa carreta sobre los bueyes que el arca, cuando el arca los golpeó, pusieron eso en una carreta con bueyes y luego los devolvieron a Israel. Israel vio la manera. En lugar de ir a leer los textos, quisieron copiar al mundo para manejar la gloria de Dios por el mundo. Y tomaron el arca, la pusieron también sobre bueyes, y el arca comenzó a avanzar. Y en cierto punto, los bueyes se mueven sin control. El arca tembló y el arca quería caer. Y Usa, que era el sacerdote que acompañaba, solo quiso impedir que el arca cayera. La ley de Dios vino a explicarle por qué Dios les había dicho que no debían ser bueyes y por qué quieren copiar al mundo incluso. Dios dice, les dije y no escucharon, así que déjalo, el arca caerá. Pero si el arca caía también, iba a matarlos. ¿Verdad? Miren, todos ellos iban a morir. ¿Sí? En el momento en que tocó el arca con su mano, cayó muerto inmediatamente. Y ellos, David tuvo miedo. David lo guardó en otro lugar. Y tuvieron que volver a leer las escrituras para entender cómo se debía trabajar con el arca. Lo que quería decirles es que las cosas sagradas, dedicadas, no sabes en qué momento va a reaccionar. Durante mucho tiempo, el pequeño debía jugar con eso en casa. Pero fue un día en que eso lo iba a matar. Tengan mucho cuidado. Tú estás consagrado, escúchame. Cuando tú mismo respetas tu consagración, honras tu consagración, la gente no puede jugar contigo. Hay un poder de Dios que viene sobre tu vida. Alguien incluso te mira detrás y piensa en hacerte daño. Porque quienes custodian lo sagrado de Dios son ángeles poderosos. Fue un ángel quien hirió a Usa. No fue Dios, fue un ángel. Son los ángeles. Un ángel se detuvo ante Balaam. Iba a matarlo. Los ángeles no tienen emociones. Protegen la gloria de Dios. Tengan mucho cuidado. A menudo estás ahí. Dios dice, espera, mi gracia. Él dice, el Señor está jugando. Se divierte con el material de la iglesia. Un ángel quiere muera. Dios dice, espera. Es porque Él no lo sabe. Toma la cámara,
las ofrendas lo compraron, toma la cámara, va a grabar su cumpleaños, grabando los cumpleaños. Sí. ¿Entiendes que eso es una ofrenda? O sea, vinimos, le dijimos a Dios, oh Dios, te presentamos nuestras ofrendas. Y con esa ofrenda dijimos, ¿qué debemos hacer? Él dijo, comprar una cámara para grabar. Y uno de los hermanos, ya que es camarógrafo y tiene un negocio, una mañana no tiene cámara, aprovecha la cámara de la iglesia. Él conversa con otros hermanos de la congregación y luego saca la cámara sin que el responsable se dé cuenta. Él se va con la cámara a grabar los cumpleaños, a filmar las celebraciones. Hay un ángel puesto sobre tu cabeza. Cuando David se divirtió, el ángel a menudo, no sabemos cómo, pero un ángel en la práctica, en Israel se manifestó por una plaga. La gente empieza a tener enfermedades raras. Y cuando David miró, era un ángel gigante que tenía su espada así. Entonces hay un ángel que extiende su espada. Se te entran problemas raros. Y este hermano no sabe que se divierte con la cámara. No entiende por qué. En un momento dado, empezó a tener hemorroides. Después de esto, la diabetes quiso matarlo. Lo llevan al hospital. Su pastor pide la gracia para él. Solo es que juegas con las cosas consagradas. Juegas con lo que no te ha jugado. Por eso a menudo tenemos la impresión de estar orando. Oremos por la hermana, que Dios la sane, pero hay muchos enfermos a causa de jugar con las cosas sagradas. Si se trata de objetos sagrados, Dios vela tanto. Cuando un cristiano responde a su consagración, ángeles poderosos, ángeles fuertes, son desplegados para su protección, para su guardia, y te aseguro, son peligrosos. La Biblia dice, el ángel del Eterno acampa en derredor de aquellos que le temen, que le temen. No que le. El ángel de Dios visita a los que oran, pero acampar significa ser presente siempre. Guardias cercanos, 24 horas 7. Y los defiende del peligro. Lo digo que eso, el temor de Dios, es el respeto por lo sagrado. Eso se llama el temor de Dios. El respeto por lo sagrado es ese valor que le das a tu vida, a ti mismo, porque está consagrada, porque sabes que estás consagrado. Tus ojos están consagrados, tus oídos están consagrados. Eres consciente de que tu ser está consagrado. Dios te consagró. Ni siquiera eras consciente. Por eso, no puedes hacer lo que todo el mundo hace. Aleluya. Un tiempo yo no sabía que estaba entristeciendo mi consagración al hablar de fútbol. ¿Sí? O sea, escuchen, van a perder la unción, pero hay cosas. Cuando Dios ve que ignoras, puede retirar su mano. Él dice, hay que informarte, porque creo que bromeas contigo, bromeas con tu boca. Pero cuando yo hablo, sé que no he pecado. Pero Dios me dice, puedes hacer 2 o 3 comentarios, pero si me quedo 20 minutos, 10 minutos, viendo por qué Costa de Marfil perdió, es ese tipo de conversación que no es apropiada. Empiezo a decir que el Espíritu me dice, ¿qué tienes tú que ver? Amén. ¿Así? ¿Qué tienes tú que ver tú con eso? Así que ese día, mientras me hablabas de Roma, me desahogué mucho. Digo, la crema, es decir, estás dedicado, así que ahora, ¿te molesta estar dedicado? Dile a tu vecino, hemos almorzado. Estamos consagrados. Vamos a asumir. Hay que asumir. Amén. Sentí el Espíritu que me decía, tu boca no es para eso. Tus labios están ahí para hablar de mí. Amén. Aleluya. De hecho, cuando estás consagrado, cuando te das cuenta de que
No puedes cantar todas las canciones, aunque sea interesante. No es una canción para Dios. Puedes cantarlas. El día que dijiste, Señor, me consagro al ministerio, sabes que ya no puedes tararear. Consagro a Dios allí. No puedes cantar. Una canción bonita, ven, es para técnica vocal. Haz tu técnica vocal con alabanza y celebración a Dios. Haz la técnica vocal, haz la técnica vocal, haz la técnica vocal, haz la técnica vocal. Porque estás consagrado. Es decir, tienes que ser consciente de ello. Que te des cuenta que estás apartado y que lo que todo el mundo hace contigo, tú no puedes hacerlo. Aunque veas a otros cantantes hacerlo, tú no eres ellos. Y si ves, no hay que entender cómo es que tienen tan a menudo palpitaciones cardíacas, tienen enfermedades raras, pero el ángel de Dios no acampa sobre ti. Por lo tanto, el reino de las tinieblas, la muerte llega a tu cabeza. No hay ninguna protección real, porque solo están ahí para moverse en relación con la consagración. Están ahí en el movimiento. Conságrense a Dios. Aleluya. Conságrense a Dios. Conságrense a Dios. Es importante comprender y darse cuenta que no es a un momento dado solo una elección. Es algo que ya se ha hecho. Y como estamos consagrados, el enemigo nos combate como no combate a los demás. El enemigo se levanta contra nosotros. Tú, para engendrar, para casarte, es un combate. Porque como consagrado no puedes casarte con cualquiera. En ti tus ojos están sobre cualquiera. Amén. Aleluya. Estás bendecido en Jesús. Ven conmigo, Espíritu Santo. Ayúdame a ver. Estoy dedicado. Estoy consagrado. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Me dijeron que es extremo. Así es. Es extremo. Inconsagrado y extremo. Pablo le dice a Timoteo: entrégate por completo a tu llamado, así se notarán tus progresos. Nadie hace avanzar nada en la tierra sin ser extremo, sin límite. Un futbolista que no está consagrado al fútbol no hace avanzar el fútbol. O sea, puedes tener talento, pero para ser un gran artista y que el mundo pueda apreciar tu arte, debes dedicarte a eso, al fútbol. No es sagrado, pero entienden, debes dedicarte por completo. En la vida hay cosas. Todos los que hacen avanzar la tierra son personas, o los que hacen retroceder, pero todos los que avanzan son dedicados. Incluso Satanás. Él trabaja con los que se le dedican. Hay que dedicarse. Cuando ores, ora. Los brujos más poderosos es porque están dedicados a su cosa. Hacen sacrificios, suben a las montañas, organizan encuentros, se reúnen y entonces están enfocados, no permiten distracciones, están totalmente concentrados. Entonces, los que hacen brujería no están concentrados, son los brujitos que se eliminan rápido. O sea, hay brujos que son pobres, hay brujos que están en la miseria, y luego incluso en la brujería no están consagrados a su cosa. Voy a quitar la palabra consagrado. No están. No, en la vida terrenal hay que elegir y ser devoto. No puedes ganar en varios frentes. Déjalo, no es posible. No puedes ganar en varios frentes. Todos los que hacen equilibrios, eso no funcionará. Buen cuadro, buen jefe de hogar, buen creyente fiel a la iglesia,
Bueno, es decir, tu vida en la tierra será de una inutilidad. Desaparecerás. Nunca sabremos que exististe. Tú debes ser una estrella brillante. La gente quiere ser, no quieres que te critiquen. Todo consagrado es criticado, porque en realidad todo es extremo. Hay un área donde es extremo. Hay un ámbito donde se muestra extremo. Tú no tienes área donde seas extremo. No hay ningún área. Amén. Tú eres irreprochable. Alguien consagrado es irreprochable, pero lo que la gente dice es que exagera. Consagrarse significa exagerar. Amén. Los que cambian el mundo, los siervos de Dios que cambian el mundo, son exagerados. Oran exageradamente, son exagerados. Todos los que no oran de manera exagerada no pueden brillar. Amén, aleluya. Los evangelistas, los que llevan la buena nueva al mundo y que empiezan a tener impacto, no es después de una cruzada. Son personas que están entregadas, terminan en una ciudad y van a otra ciudad. Cuando leen sobre los antiguos como Reinhard Bonnke, comprenden que él estaba dedicado, se convirtió al final en estrella. Una estrella es una luz de referencia en la evangelización al mundo, porque está dedicado. Pero pastor, si eres un poco evangelista, si no estás dedicado en un área específica, no vas a brillar. Tu estrella no brillará, tu estrella estará baja. Tú eres una estrella y las estrellas tienen un gran poder, ¿me entiendes? Es decir, hay campos. Sabes que Dios te puso en eso. Sabes que Dios te diseñó para anunciar el evangelio en las ciudades y pueblos. Estás al 100%. Estás al 100%, sin trampa. Estás totalmente metido en eso. Estás concentrado. Estás concentrado y luego te lanzas. Amén. Y concentrado significa perder. Significa perder tiempo. El tiempo que podrías haber pasado con tu novia del instituto, ya no podrás. Tus viejos amigos, ya no podrás. ¿Saben que aquellos que se consagran al fútbol, si no te interesa el fútbol, si no vienes a trabajar con ellos, ya no serás su amigo? No es que no te aprecien en la escuela, te aprecian. Pero el día que alguien decide ser estrella en un único campo, perderá en amistad. No es que quisiera ser enemigo, es que el tiempo no lo permite. El tiempo no permite sentarse y la persona te dirá, pero tú antes teníamos tiempo, nos sentábamos a hablar, ahora ya no tienes tiempo libre, estás muy ocupado, eso pasará, eso sucederá. ¿Alguien está listo? ¿Estás listo? ¿Y conmigo? Señor, quiero ser consagrado. Ora en relación con eso, pídele ser concentrado, focalizado en aquello para lo cual Dios te ha llamado. Chacabra, 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 chacabra. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, ruego que se levanten hombres y mujeres entregados, dedicados a la misión y a Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Aclama a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora en el reino de Dios hay mucho que hacer. ¿A qué quiere Dios que te dediques? Vimos hombres como Daniel, que son dedicados a Dios y que lograron que la luz de Dios resplandeciera en un ambiente político. La dedicación a Dios implica servir a Dios, totalmente dedicado en el campo donde te enviará. Amén. Él elige el campo, te pone en un campo y ahí estás al servicio de Dios. No quiero que ustedes reduzcan el servicio a Dios, a la predicación como la estoy haciendo yo, a la pastoral pura, sino servir a Dios. Servir a Dios. La Biblia dice que todo lo que hagan,
háganlo por el Señor. Amén. Si Dios me dedica a servirle en un sector, es que Él desea que yo lleve allí su luz. Lo que llamo el primer servicio, quiere que lleve su luz allí. Otra cosa, no otra luz, su luz. Mi actividad se convierte en un campo de misión. Quien no está dedicado a una actividad, su actividad no es un campo de misión. Su quehacer es solo un lugar para crear ingresos, para que él vaya a hacer la misión. Eso no está consagrado. El consagrado, todo campo, todo entorno, es un territorio para hacer brillar la luz de Cristo. Su hogar, él ve a sus hijos y a todos los que están en su casa como siervos de Dios. Él está dedicado, las niñeras, las personas que trabajan en el hogar. Un no creyente que llega a trabajar para ti, no solo ves el servicio de limpieza que va a ofrecer, sino que ves un alma para ganar. Amén. Aquel que también desea servir, un consagrado, considera prácticamente todos sus contactos con personas como oportunidades para hacer brillar la luz de Cristo. ¿Alguien está conmigo? Un consagrado eleva, ve la escuela como un campo de misión, para el cual el nombre de Cristo debe ser elevado por la excelencia de su trabajo y resultados. La Biblia dice que los hombres vean sus buenas obras para que glorifiquen a su Padre en los cielos. O sea, las buenas acciones que realizan están ahí para atraer a Cristo, testificar de Cristo. Cuando hablo de dedicación, no estoy diciendo que es la predicación, sino que es la predicación. Pero la predicación, ¿dónde? ¿A quién? Consagrado a Dios, sí, está dedicado a la oración. Pero orar, ¿por quién? ¿Por qué? En cualquier área se requiere la oración. ¿Saben eso? Si Dios te consagra a servirle, porque hay servir a Dios y luego está el medio donde servimos a Dios. No sé si entienden el ambiente en el que servimos a Dios. Si Dios te consagra a servirle, todos estamos consagrados a servir a Dios, solo que ignoramos el dominio. No siempre somos conscientes del dominio, pero estás dedicado. Debes ser consciente. Si Dios te introduce en la medicina, no es para hacer otra cosa, sino dar testimonio de Jesús a tus colegas médicos. Dar testimonio de Jesús a todos los que participan, a todos tus pacientes. Dar testimonio de Jesús a todos tus contactos. Porque encontrarte consagrado en el campo de la medicina te hace alcanzar una población que está en tinieblas, que no vendrán a la iglesia, pero que irán a ver a un médico. Cuando eres médico, observa cómo te encuentras con personas de todo pueblo, lengua y nación. Ninguna religión te clasifica para ir a ver. Ahora, como estás consagrado, Dios te mostrará cómo hacerlo. Dios te mostrará cómo dar testimonio. Incluso si no puedes testificar mientras estás tratando su dolencia, hay formas de hacerlo. Si sabes que estás consagrado a esa labor, hay formas en las que puedes ir a tu trabajo, porque sabes que en el trabajo te encontrarás con demonios. Cuando hablo de la luz, me refiero a cosas relacionadas con la luz. Aleluya. Cuando estés dedicado, la cantidad de revelaciones que recibirás en ese ámbito, especialmente el médico, es impresionante. Dios te hablará. Dios te revelará las enfermedades de la gente. Dios te revelará cómo debes tratarlas. Caminarás en lo sobrenatural y por esas obras el mundo glorificará a Dios. Muchas personas se convertirán al Señor porque sirves a Dios y le eres dedicado. Ir al trabajo no es una carga que se añade a tu servicio en la iglesia. Un consagrado no hace dos cosas. Un consagrado sirve a Dios. Amén. Hay que estar seguro de que el dominio en el que estás es donde Dios te envía. ¿Quién está listo para servir a Dios? Jesús busca hombres y mujeres que le están consagrados en todo. Y entre los elementos para vencer este Hades, todo creyente,
cualquiera que sea el lugar en el que sirves en la tierra, debes servir en la casa de Dios. Aleluya. Uno de los reinos de Satanás es lo que llamo los reinos de las naciones. Hay el reino del mundo, hay 7. Sí, cito un poco de pasada. El reino de las naciones. Hablaremos de los dominios. El rey, se menciona que existía el reino de Persia. Esos espíritus que culturalmente mantienen naciones, mantienen pueblos. La Biblia dice que es mediante la iglesia que los dominios y las autoridades conocerán la sabiduría grande de Dios. Un cristiano que solo evangeliza en su trabajo y que no tiene servicio en la iglesia no podrá vencer el reino de las tinieblas y no podrá vencer el reino del mundo. ¿Saben? Sí, porque he visto gente que piensa que cuando ya no hacen nada en la iglesia, no se ocupan de ella. Jesús podía decir esto: el celo de tu casa me consume. ¿Cuál es tu celo? ¿Por la casa de Dios? Dices, no, yo predico. No, cuando predicas estás en la luz. Pero ser celoso en la casa es otro servicio. Es un servicio que debe ser mostrado y dedicado a aquel que no tiene celo por la casa de Dios. Aleluya. No está bien dedicado. Satanás tiene una forma de atacarlo: el reino del infierno. Yo edificaré mi iglesia y el infierno no prevalecerá. Tú no estás para edificar la iglesia. Tú solo evangelizas como médico y el domingo vienes a la iglesia, no haces nada, te sientas, solo te comes las predicaciones. Cero celo por la casa de Dios. Todo lo que tienes que hacer en la casa de Dios es quejarte. Jesús no se quejó. ¿Por qué? Jesús limpió el templo. Había cosas de animales, barrió con una escoba, limpió mesas en el camino. Se le preguntaron por qué. Él respondió: ¿no habéis leído que el celo por tu casa me devora? No. La Biblia dice que Jesús subía al templo todos los sábados. Entonces, a pesar de predicar en las calles, a pesar de que iba de pueblo en pueblo, tenía celo por la casa de Dios. ¿Por qué? En la iglesia él no era el predicador principal, sino los fariseos y los saduceos. Él iba siempre. Iba siempre. Barrió el templo durante el día. No era el predicador del día. Escucha, hijo mío. Si el día que no predicas, no vas al culto, no vienes a adorar a Dios, tu consagración es un problema. En la casa de Dios, ¿qué hay que hacer? Hay 7 cosas por las que debes ser celoso. Amén. Hay que tener celo por la casa de Dios. Al abrir mis ojos comprendí que hay 7 celos necesarios. 7 servicios, 7. Porque Satanás trabaja con uno de sus reinos. Si fallas con uno, intentará atraparte con otro. Por eso está escrito en la Biblia, cuando Israel llegó a Canaán, Dios dice que es tomar la tierra prometida. Dice, hay 7 reyes. 7 reyes poseían Canaán, son esos 7 reyes. Dice que no habrá compromiso con ellos, son los 7 reyes. Dice que no se casarán con las hijas. Los israelitas, no es que no se casaran con ningún extranjero. No, había 7 pueblos en específico. Los 7 poseedores, intrusos. Así que tenemos 7. El dragón tiene 7 coronas. La consagración en cada uno de esos 7 derriba al diablo, pero hay muchas naciones. Entonces debes saber que hay 7 cosas por las cuales debes servir a Dios y echar fuera, no solo una. No dejar que te digan que eres evangelista y subestimes la iglesia de Jesús. No pelear solo en 2 aspectos y dejar que los otros caigan.
No tomes solo una parte de tu Canaán, toma todo. Esa es la promesa que Dios te ha dado. Aleluya. ¿Quién quiere conocer las 7? ¿Y quién quiere saber los 7 servicios? Aquellos en los que debes ser celoso. Alguien diga amén. Ora conmigo. Di: Espíritu Santo, hazme entender, hazme conocer cerca de los brazos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, amén. Rápidamente cito los 7 reinos de Satanás. ¿Quién quiere saberlo? Amén. No hay que vivir allí. No hay que vivir. Y si descubres que vives en algún lugar, múdate. ¿En qué país debemos estar? En el reino de Dios. Debemos vivir en el reino de Dios. Aleluya. Todos estos reinos están activos en la tierra al mismo tiempo. Cuando le pregunto a Dios cuáles son los 7 dominios donde reina Satanás, me dijo que leyera la Biblia y mirara atentamente cada vez que se menciona el reino. Verás que son nociones distintas, que traducen aspectos diferentes de Satanás. Debes saber que son como países con sus propias reglas. Puedes habitar en uno y sin habitar en el otro, como puedes encontrarte en la frontera de los 7 o en la frontera del Duque. Ella dice: hay unos nunca. De todas formas hay un derecho de tránsito entre esos 7 países. La Biblia dice que Satanás no lucha contra sí mismo. Los 7 están unidos y trabajan juntos. Puedes pensar que huyes de uno mientras te lanzas al otro. Dices: abandono el reino del pecado, y luego entras en el reino de las tinieblas. Puedes huir del reino de las tinieblas y encontrarte en el reino de mamá. Aleluya. Amén. La primera regla, como les cité, es aquella de la que Dios habla, la abolición. Dios presenta la abolición, Isaías 9.1. Pero las tinieblas no reinarán siempre sobre la tierra. Significa que las tinieblas reinan. La palabra chosek significa tiniebla, ignorancia, no saber. Cuando Daniel se manifestó plenamente, la Biblia dice, la leyenda de Daniel, había luces en él. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Amén. En el reino de la luz, Jesucristo es la luz. En ese reino hay sabiduría, inteligencia, el descubrimiento de cosas necesarias para la humanidad. Satanás reina por la fuerza de las tinieblas. Chosek también significa ignorancia. Satanás reina sobre el no saber. No saber no significa pecado. No saber significa no veo. No saber lleva al pecado porque la persona tropezará forzosamente en el pecado. Pero solo no saber. La Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así que Hebreos 9, Isaías 9, 1 nos dice: las tinieblas no reinarán siempre, sino que una gran luz llega. Y Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no andará en tinieblas. Y Jesús dice: ustedes son la luz. Y Jesús dice de nuevo: caminen en la luz. Entonces un siervo de Dios de la luz es alguien que ha recibido la luz. Porque en Juan 1 dice: la luz vino y los suyos no la recibieron. Servir a Dios en la luz es recibir la luz que es Cristo. Aleluya. Aleluya. Hay que recibirla. 2, caminar en la luz, en la claridad, en la verdad. 3, servir a la luz, proclamar la luz. Tienes que concentrarte justo ahí. Amén.
Caminar en la luz salva al mundo. El evangelio de la cruz. Ayer expliqué en sustancia el evangelio de la luz. La luz. ¿Saben? Jesús dice que Cristo es la verdadera luz que viene a este mundo. Jesús es la verdadera, lo que significa que hay muchos parecidos a la luz. Me di cuenta, si se toma el tiempo, de que justo antes de los grandes descubrimientos, sepa que todo remedio descubierto es obra de la luz. La luz lo hace. Amén. Pero el comienzo de la sabiduría que libera y sana, todo empieza en Cristo. Como Daniel. Cuando en el caso de Daniel, Belsasar no captaba nada, su madre fue a decirle esto: hallamos un hombre con luces y una sabiduría y un conocimiento, nada le está oculto. Mientras más sirva a la luz, más revelaciones y sabidurías asombrosas recibirá. De esta manera el mundo, conforme a Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 60, el mundo andará en su luz. Es necesario cultivar a Jesús, la luz, para que en un instante entiendas cosas que no entendías. O sea, hay que empezar por Cristo, la luz. La luz de Cristo va antes de los buenos hallazgos, va antes de las grandes invenciones. Pero se necesitan gente consagrada a servir a la luz, para predicar la luz. ¿Saben? Francia, Estados Unidos, ¿cómo es que son de los países que más han descubierto en la tierra? De entrada, a pesar de las tinieblas en ese país, verdaderos predicadores que predicaban la salvación, el arrepentimiento. Cada vez que predicas, cada vez que vamos de pueblo en pueblo, las tinieblas se disipan. Es extraño. Es como si la gente comenzara a saber mejor cómo hay que ser limpio, cómo hay que evitar contagiarse de microbios. Solo quiero decirles que la luz no solo tiene un efecto espiritual, comienza en lo espiritual, pero tiene un efecto en todos los campos de la vida, para quitar la ignorancia y permitir que la gente por el conocimiento no perezca por falta de conocimiento. Se puede perecer porque falta el saber. Jesús dijo esto: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cuando Jesús habla de esto, es Cristo la luz. Amén. Entonces, ¿qué significa recibir la luz? Les dije la vez pasada, es recibir a Cristo con honestidad y sinceridad. Dice que los hombres rechazaron la luz porque sus obras eran malas. ¿Qué haces en las tinieblas? Esos son los hermanos en la oscuridad. ¿Qué haces tú que no puedes mostrar y que te da pena? ¿Qué es lo que aquí estamos hablando? Hay lo que se ve, pero hay la parte que no se ve. Mírate a ti mismo. La Biblia dice que los hombres no vinieron a la luz porque sus obras eran malas. ¿Cómo salimos del reino de las tinieblas? ¿Cómo es que el reinado de las tinieblas son malas? En la isla de la Saís, el Salmo 91, la Biblia explica que en las tinieblas tienen enfermedades. La brujería, los hechiceros son tipos de las tinieblas. Las tinieblas es pegarte por la espalda donde no ves. Las tinieblas. Todos los espíritus de la oscuridad, como se dice, salen por la espalda. La mayoría de las cosas, cuando nos sorprenden las desgracias que nos pasan, ya pasaron. La Biblia dice, en el Salmo 91, dice que la peste que se desliza en las tinieblas. Una iglesia que no es, un grupo, un cristiano que no es sincero, que no es verdadero, que comienza a tener vidas de ocultamiento con Dios, que no es real. La oscuridad entra. Y cuando la oscuridad entre, pueden pasarle golpes imprevistos, desgracias sin prevención, la peste que camina en las tinieblas, enfermedades sorpresivas. La Biblia habla de los terrores nocturnos. Dice que las tinieblas no reinarán siempre sobre la tierra donde hay angustias. Caminen en la luz
Digo, conságrense a la luz, sean verdaderos. Usted debe consagrarse a la luz. Por esto, en todo momento de su vida cristiana, nunca pierda la lucha de la luz. Es el primero, porque detrás de la oscuridad se esconde todo lo demás, todos los demonios de muerte. La Biblia dice, cuando camino por el valle de sombra de muerte. ¿Saben quiénes son las tinieblas? La oscuridad es la sombra de la muerte. Las tinieblas, el verdadero enemigo de Dios, es la muerte. No sé qué entidad es esa, pero es la del final de la película. Dios dice, la muerte es echada al infierno. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, el último enemigo es la muerte. Les digo a menudo, Satanás ni siquiera es el jefe de esa entidad. Satanás no es el rey de las tinieblas, es el príncipe de las tinieblas. Así que él tiene su jefe. Él tiene su jefe. Satanás mismo cayó cuando era Lucifer, cayó en las trampas de la muerte y se volvió un acólito de la muerte, su acólito número 1. Pero Satanás no es el rey de las tinieblas, es el príncipe de las tinieblas. Eso quiere decir, hay un rey sobre él, y es a él a quien llamamos la muerte. La muerte es destruida después de que Satanás se destruye. Satanás va al infierno y luego traen a la muerte al infierno. La Biblia dice en Corintios capítulo 15, el último enemigo que será destruido es la muerte. Así que, ahora, ¿quiénes son las tinieblas? Es la sombra de la muerte. Es decir, cuando la luz está clara allí, la muerte está allí. La luz está clara, la sombra allí. Nosotros la tenemos. Pero, espera, trae Isaías 9.1, trae Isaías 9.1, trae Isaías 9.1. ¿Qué dice Isaías 9.1? Dice, pero las tinieblas no siempre brillan sobre la tierra. Allí donde ahora hay angustias, el tiempo pasado cubrió de pruebas la tierra de los abismos. La tierra, continúa. Levántate, levántate. ¿Qué es esto? Ahí está. Sigue a los que habitaban la tierra de sombra de muerte. ¿Dónde es? Avanza, avanza, avanza. El pueblo que caminaba en las tinieblas ve una gran luz. Sigue a los que habitaban la tierra de sombra de muerte. O sea, el pueblo que estaba en la oscuridad habitaba la tierra de la muerte. Entonces, las tinieblas allí es la sombra. ¿Ves? Aquí ves la sombra de un león. Aunque no has visto al león, sí has podido ver la silueta de ese hombre. Ya. Estás casi muerto. ¿Estamos juntos? Por eso es Él, las tinieblas, por donde Satanás empieza. Es el primer reino y por eso viene Jesús. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cristo viene, es la luz que brilla en tinieblas. Jesús declara, yo soy la luz genuina, la luz que entra en el mundo e irradia constantemente. Las tinieblas no reinarán siempre en la tierra, sino que una luz inmensa se levanta. Dice, comienza, levántate. Isaías 60, versículo 1. Sé iluminado porque tu luz ha llegado. Y siguiendo con la idea, dice que los reyes van a caminar hacia tu claridad. ¿Lo entienden? La primera cosa que Dios desea que liberemos es a Cristo, la luz, la luz. Pero ¿por qué la manifestamos? Es necesario que nosotros mismos estemos iluminados, que nosotros mismos estemos iluminados, que nosotros mismos seamos verdaderos, que nosotros mismos seamos honestos, que no haya oscuridad en nosotros, que no haya secretismo en nosotros, que no haya hipocresía en nosotros, que seamos verdaderos. Cuando yo me resbalé, Jesús dice, no, Padre mío, no voy a jugar a lo espiritual mientras no lo soy. Un pastor que empieza a jugar a lo espiritual no está consagrado, está inconsagrado. El primer combate para mí de estar consagrado es el combate de la luz. Es el combate de permanecer en la verdad. Porque desde el instante en que el diablo logra instalar las tinieblas, puede hacer entrar la enfermedad, puede hacer entrar la muerte, puede hacer entrar el pecado, puede hacer entrar todo. Mientras yo me presente a la luz de Cristo, las tinieblas serán disipadas. Entonces, el día que empieza a darte el orgullo de la vida, la imagen, la impresión que la gente va a tener de ti, el juicio de otros, sabe que estás resbalando hacia las tinieblas, estás perdiendo. ¿Cuál es el primer combate de la consagración para mí? Es el combate de la luz. Porque no siempre es evidente. Hay cosas que hacemos que de verdad no queremos. Nosotros tenemos tanta vergüenza de nosotros. Tenemos vergüenza incluso de llevar eso a la luz. Tenemos vergüenza de exponerlo a la luz. Tenemos vergüenza de exponer nuestras dudas, nuestros miedos, nuestros temores, nuestros combates. La batalla inicial que pierde una persona consagrada es la batalla por la luz.
Cuando ya no somos verdaderos, cuando ya no venimos a exponernos sinceramente, como al principio de nuestra vida cristiana, ante la fe de Dios. Cuando comenzaste tu vida en la santidad y el mal comienza a entrar, pero lo que más te interesa es lo que la gente piensa de ti y no lo que Dios dice de ti. Cuando comienzas a ocultarte, cuando empiezas a actuar como Adán y Eva, se menciona que estaban desnudos, vieron a Dios y se alejaron para esconderse de su presencia. Esconderse, eso significa estar en las enemigos. Si al menos se hubieran quedado para decir, papá, no entendemos, ahora tenemos vergüenza. Aquí estamos. ¿Qué pasó? Me dijo, ¿comieron del fruto? Sí, comimos. Ayúdennos. Jesús los habría salvado, pero no. El día que comieron del fruto prohibido, quisieron hacerse los santos, quisieron hacerse los que no pecaron, quisieron hacerse los que no se esconden. Se escondieron y quisieron presentarse rectos ante Dios. Dicen, ¿por qué no se ve? Dice, no, porque acabamos de darnos cuenta de que estamos desnudos. Dice, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? A partir de ahí todos los males, por eso la muerte entró en la tierra. La sombra de la muerte precedió la llegada del amor. La consagración consiste para nosotros en permanecer en la luz, caminar en la luz, predicar la luz, vivir la luz, caminar en la certeza. Le digo a alguien aquí presente, regresa a la luz, vuelve a lo auténtico, sé genuino, detente con las apariencias, deja de representar un rol, deja de llevar tu hábito de espiritualidad mientras por dentro te estás muriendo. Las tinieblas están tomando ascendencia sobre ti. Basta de fingir, sé honesto con tu Creador, preséntate ante Dios, no tienes que demostrar nada a ninguna persona. La oscuridad es cuando intentas hacer cosas para demostrar a otros que eres alguien que en realidad no eres. La oscuridad es cuando muestras una apariencia que no posees. Acepta la luz. La Biblia afirma, la luz vino, pero los hombres la rehusaron porque sus obras eran perversas. Recibe la luz, y la luz es Cristo. Ven sinceramente a Él, a partir de ahí comienza la salvación. Dice esto, si piden de mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los libertará. ¿Estamos juntos? La luz debe ser proclamada. Seamos consagrados. Seamos consagrados. Guardemos nuestra santidad. Caminemos en la luz. Andemos en la luz. Aleluya. Segundo reino. El reino del pecado. Dice esto: que el pecado no reine pues en vuestro cuerpo mortal y no obedezcáis a sus deseos carnales. Que el pecado, dame el pasaje, Romanos 6:12. Que el pecado no tenga dominio. ¿Por qué no tengo el versículo? Romanos 6:12. Que el pecado no reine pues en vuestro cuerpo mortal y no os sometáis a sus deseos. Romanos 3:9. ¿Qué pues? Romanos 3:9. ¿Acaso somos más excelentes? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que todos, judíos y griegos, están sujetos al poder del pecado. Están bajo el imperio del pecado. ¿Qué entonces? ¿Somos mejores? En absoluto. Ya hemos comprobado que todos, judíos y gentiles, están bajo el yugo del pecado. Conforme a lo que está escrito, no hay ni uno solo justo. Nadie es entendido, nadie busca a Dios. Todos perdidos, todos pervertidos. No queda ninguno que haga el bien, ni uno solo. Y así seguimos. Llegamos a Romanos 3, versículo 23, que conocemos. Dice esto, y ahí entendemos en qué perseverar, a qué servir. Todos pecaron y sin la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que hay en Jesucristo. Aleluya. Amén. Por lo tanto, la primera, consagración. El primer servicio es el servicio a la luz. Ser verdadero. Andar en la palabra. Dedicarse a eso. Y esto produce gran cantidad de sabiduría e inteligencia, permitiéndote solucionar problemas en todos los ámbitos de tu vida. Te asombrarás al observar de qué manera el evangelio es elevado. Todos temieron a Dios en Babilonia por el mensaje que el hermano Masula predicó ayer. Eso es la luz. Sadrach, Mesac y Abednego tuvieron la actitud de la luz. Son verdaderos, no hay hipocresía. Nosotros amamos a Dios, no nos ponemos ante Dios. Y esa es la verdad. No se avergonzaron del evangelio, no sintieron vergüenza. Aleluya. Que Dios haga que nunca nos avergoncemos de la palabra. Esa es la consagración. Y el segundo combate es contra el reino del pecado.
Alguien puede estar en el reino del pecado, pero no estar en el reino de las tinieblas. Si estás en el reino del pecado, de alguna manera estás en las tinieblas. Pero en el sentido de que sabes y vives el mal. Dice, no es que lo ignoras. Y sobre todo que es aún más peligroso. Dice, tú sabes. Por eso la Biblia dice, es muy difícil que alguien que ha conocido todas las cosas y luego vuelve a pecar, ya no se le puede ofrecer perdón, porque él mismo comprende la gracia, lo ha entendido todo. Lo que Dios explica es que se puede saber y no hacerlo. Aleluya. Amén. Sí. Puedes saber y no hacerlo. El pecado son los vicios que mantienen cautivos. La falsedad, la trampa, la masturbación, el adulterio. El pecado es maldad y Satanás ejerce su dominio sobre ello. Miren, por ejemplo, en términos de conocimiento, un médico sabe que fumar va a destruir su pulmón. Así que, bajo la luz del cigarrillo, él tiene el conocimiento. Pero el pecado reina, él fuma. Eso significa que puedes saberlo, pero el pecado te va. No es el mismo reino, no es el mismo poder. La luz, yo sé, el pecado te atrapa y quedas bajo su control. Sepas o no sepas dónde, lo vas a hacer. Es otro poder, es otra entidad, es otro reino, el reino del pecado. La Biblia declara que toda la tierra está sometida a ese reino. Pero ¿cómo fue vencido? Por la gracia de la sangre de Jesús. La gracia. La paz de Pablo dice en Hechos capítulo 20, versículo 34, dice esto. Les dice a los discípulos que deben perseverar en la gracia. La Biblia dice abordar en gracia. El enemigo de este reino es la gracia. ¿Saben en qué debemos consagrarnos? Amén. No necesito terminarlo todo hoy. Terminaré la próxima vez. Este es mi mensaje. Amén. Viva la gracia, prediquen la gracia. Eso es lo que triunfa sobre el pecado. Repito. La gracia es el antídoto del reino del pecado. La gestión de la gracia. Estar consagrado a la luz, servir a la luz. Es diferente a vivir y servir en la gracia. La luz sabe lo que no es bueno. La luz sabe lo que es bueno. La gracia sabe que, aunque sepas, lo hiciste de todas formas. Y luego Dios te hace gracia, te perdona, te saca de la raíz del problema. Escuchen, la gracia no es solo perdonar, la gracia nos libera. Escucha, si dejaras de cometer la implicación, no es por tu propia fuerza, es la gracia. La Biblia dice, hablando del Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La portavoz dice esto a los Gálatas, dice, oh Gálatas, voy a hablarles de cómo alguien deja de estar consagrado a la gracia. Dice, comenzaron por la fe, comenzaron por la gracia, los hechizaron, ahora quieren terminar por la ley. Me he dado cuenta de que en el ministerio se puede salir de la gracia, se puede salir de la predicación de la gracia. Podemos olvidar la gracia. No es por la gracia que tenemos la victoria sobre el pecado, no por la ley. La gracia a través de la sangre limpia nuestros pecados y la gracia nos establece en una posición. La gracia es también el reino que genera abundancia. La gracia también es el reino de Dios, es la consagración. Aquí Andrés, ustedes tienen mucho sueño. Cuando los observo, estoy hablando acerca de la gracia, la gracia. Amén. Saben, hay que realmente consagrarse a la gracia. No, se los aseguro. Me di cuenta de que en cierto momento Jesús en su gracia me liberó del pecado. Sí, no es por nuestras obras. Dice que no somos salvos por las obras, somos salvos por la gracia. Eso es importantísimo. Y luego, en un momento, yo creía que mi piedad, la gracia misma te da una vida de oración. La gracia te da capacidades. Tuve la impresión de que era porque yo oraba, que Dios estaba conmigo. Así que aumenté mis horas de oración para aumentar la presencia de Dios. Sí, hay una pequeña verdad en eso, pero que no es la verdad final. Y luego toda mi fuerza comenzó a partir.
Ya ni siquiera podía ayunar hasta el mediodía. Y entonces Dios me hizo algo. A pesar de que ya no podía hacer ese ayuno, Él estaba conmigo. Pero eso ya estaba más avanzado. Digo, ¿qué es esto? Dice, quiero mostrarte que no estoy contigo porque lo mereces. Ninguno lo merece. Es mi gracia. Hebreos 12, 15. Veillez à ne jamais perdre la conciencia de la gracia. Si no, el pecado retomará el dominio sobre ti. El reino del pecado volverá a dominarte. La gracia, guarden la gracia y voy a llegar al final. Conserven la gracia. Amén. Aleluya. La gracia les da el amor y la misericordia. Ese primer de la gracia es cuando tú ya no soy capaz de perdonar o ser sanado de las heridas que otros han causado. Amén. Hebreos 12, 15. Cuídate de que nadie se prive de la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura que produzca renuevos no venga a destruir entre ustedes. Debemos vigilar esto, cuidar la gracia entre nosotros. Es una consagración. Implica dedicarse a examinar qué cosas no te han lastimado y qué es lo que te está causando dolor. Eso es consagrarse para guardar el alma en la gracia. ¿Qué quiere decir? Es la parábola de quien recibió el perdón de muchos pecados y que luego fue y metió preso a alguien por una deuda insignificante. Quien ve la gracia, te aseguro, siempre te observas a ti mismo tus faltas y cómo Dios te ha hecho gracia. Es muy difícil guardar rencor a otros. Empiezas a odiar a la gente porque crees que lo que hicieron es peor que lo tuyo ante el cielo. Y te vuelves intolerante e impaciente porque no te das cuenta lo que es la gracia. Y cuando no te das cuenta y no caminas en la gracia, te sorprenderás de ver que vuelven otros pecados después de la amargura en tu corazón. Porque no es por la gracia que actúas mejor que otros. Lo sabes, ¿no? ¿Ves esto? Dices, no lo entiendo, no puedo dejar pasar esto. Yo nunca hice eso, yo y luego yo. Me habla mal, pero ¿sabes que es la gracia misma la que hace que tú no hables mal? ¿Sabes que no es por la gracia que eres cortés? En el reino del pecado, Satanás puede sumergirte en cualquier tipo de maldad. No importa. La gracia no significa que toleres el pecado. No. Dice que donde el pecado abundó, la gracia no es que toleres el pecado. No es que toleres el pecado. Al contrario, la gracia produce en ti santidad. La gracia genera santidad en ti. Quien no vive en santidad es porque no entiende el poder de la gracia. La gracia. Y eso te permite tener la actitud adecuada ante los que pecan. Amén. Vivir en la gracia, andar en la gracia. ¿Qué es en el fondo? Recibí la gracia que me perdonó. Predico la gracia. El apóstol Pablo dice, amén. Dice en Hechos capítulo 27, dice, los ánimo. En la versión del albergue dice, a perseverar en la gracia. El mundo tenebroso, el mundo del pecado, cuando quiere hacerte caer, te moldea para que seas el que más condena a los demás. Así como eres tú, es por la gracia que te sientes superior. No dije que no hay que denunciar el pecado, al contrario, hay que denunciarlo. Condena el pecado y presenta la gracia de Cristo que perdona el pecado, y tú mismo sabe que tú mismo te has beneficiado. Aleluya, que Dios te bendiga. Y he visto que esto requiere una consagración. He visto que es una consagración. Aleluya. Vamos a tocar el tercer reino. Lo cito tranquilamente. El mundo. Y el amor al mundo es un reino. El mundo no es pecado, no es tiniebla, es un distractor. Impide que los consagrados estén enfocados. El orgullo de la vida, el deseo de poseer el dinero, por ejemplo,
No, este es el cuarto. Mamón. Jesús dijo que no podemos servir a Dios y servir a Mamón. No puedes tener dos amos. La palabra amo es curios, señor, lo que implica que Mamón es un señor, es un monarca de las tinieblas. Estos dos, el mundo y Mamón, son de los que más debilitan, de los verdaderos siervos de Dios. Es como si nos hicieran llegar al punto de no estar consagrados y luego unir estas dos cosas en nuestra dedicación a Dios. Son estos dos. El quinto, ustedes lo llaman los arqueros, el reino de las naciones, el reino de las naciones, el reino de las naciones. David dice que Dios pondrá el reino de las naciones. Nosotros reinaremos sobre las naciones. Sexto, ¿cuál es? Sexto, notarán que la Biblia les otorgaba autoridad real. La Biblia otorgaba poder real al mundo. La Biblia daba poder real a Mamón. La Biblia describe una autoridad real. Les mostraré los versículos más adelante. Tarde a las dominaciones. Control de territorios. Y hay una manera precisa, y les he predicado, los apoyo diciendo amén. Hablaremos aquí de la dedicación a la oración. La oración que busca a Dios. Ah, sí. No pueden derrotar a las potestades si no están dedicados a la oración. Hay que estar al tanto de todo. Se requiere algo, pero es necesario algo. Las potestades. Y luego las dos. El reino. El sexto. Es el día de la muerte. El reino más destructivo. Es el hermano pequeño de la muerte. Es la misma familia. Y el último de todos es la muerte. Cuando llego a él, les daré un punto fundamental de la muerte para darles un adelanto de las cosas que vamos a apreciar. El enemigo de la muerte, uno de los enemigos de la muerte es el movimiento. Amén. Ya llego. Te explicará cómo debes consagrarte para edificar a tus hijos y los hijos que deben venir después de ti. Te habla de un tipo de dedicación, un tipo de servicio que debes tener. Hay un servicio que si no lo cumples, las cosas de Dios morirán en tus manos. Si no pecas, no estás bajo el reino del pecado. Estás muy iluminado por la palabra. No eres mundano para nada. No amas el mundo ni las cosas del mundo. Tienes una vida de oración como nunca. Eres celoso en la casa de Dios. Pero hay una ley que se llama la ley de la degeneración. Todo en la tierra muere. Hay una manera de vencer eso. Necesitas una dedicación. Este es el séptimo punto clave de la consagración. Nos vemos después. Tienes una aventura de 7 batallas de consagrar. Hay una consagración dedicada a algo o para que lo que Dios le confió no muera. Independientemente de tu estilo de vida de ayuno y piedad, el reino de la muerte no incluye a los otros 6 mencionados. No son los otros 6. Por eso hay iglesias que mueren, es decir, solo el tiempo. El tiempo. La iglesia se apaga por el tiempo. Todo está sometido a la muerte. Pero la Biblia nos muestra una forma de servir a Dios. Que el favor esté contigo. Que lo que Dios te dio no muera sin importar el tiempo. La mano de Dios está sobre ti en el nombre de Jesús. Así sea. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Yo me presenté y ofrecí la posibilidad a una persona de tomar el sobre y de abrazar con amor esta palabra que recibió en esta mañana. Aleluya. Necesito decir amén a esta palabra. Tú debes vencer el reino. Citamos los 7, ¿no? ¿No es eso? Aleluya. Cité 7. Pero no desarrollé.
Amén. Tinieblas, pecados, el mundo, mamá, nación, el lugar de los muertos, la muerte. Amén. Puedes sembrar en esta palabra. Aleluya. Vamos a marcar haciendo una ofrenda. Voy a decir con los números.